Todos tenemos creencias que se han convertido en maneras habituales de pensar para nosotros. Estas pueden limitarnos o ayudarnos dependiendo de cómo incorporemos esa creencia. A continuación, mostramos un ejemplo de ilusión autoimpuesta, dañina y mal incorporada. Lo que Sally y Bob no ven es que las personas con licenciaturas cometen tantos errores y tienen tantas experiencias negativas como ellos, pero los explican recurriendo a otra cosa que no sea la falta de titulación, algo que también tiene un gran impacto en su seguridad. Pero Sally y Bob lo desconocen o han elegido ignorarlo. El modo en que mentalmente están menoscabando sus niveles de seguridad es algo muy común. Miremos un caso de la vida real. Sally Davis y Bob Gordon son excelentes en su trabajo en el equipo ejecutivo de una organización internacional de viajes. No han llegado aún a directores senior, pero son personas capaces, valoradas y respetadas por su compromiso y su destreza para hacer las cosas. Sin embargo, se sienten inseguros porque no tienen una licenciatura universitaria. Los dos tienden a compararse con colegas que están licenciados y seleccionan sus propias experiencias negativas como evidencia de que podrían hacer mejor su trabajo si tuvieran un título superior. ¿Te dejas influir más por las creencias de otras personas que por tu propia experiencia real? Es fácil ver cómo se forman creencias alrededor de la educación en una sociedad que de forma constante nos recuerda que la educación lo es todo y que no podrás tener un buen trabajo sin un título superior. Lo interesante es que incluso cuando conoces a alguien que ha triunfado profesionalmente sin tener una licenciatura y por lo tanto prueba que la creencia es inválida, la misma creencia sigue viva y en activo porque la mayoría del resto de la gente la sustenta. Así que te dejas influir más por las creencias de los demás que por tu propia experiencia. El poder de la creencia es enorme y tus creencias tienen un impacto inmenso en tus niveles de seguridad. No estamos sugiriendo que la educación sea innecesaria, sino que la carencia de educación o carencia de la educación adecuada no debe ser utilizada para compararse con los demás, ni como excusa porque las cosas no funcionen, ni como desventaja. Es igualmente convincente la creencia de que muchas personas educadas, muchos académicos, están tan inmersos en su destreza intelectual que tienen dificultades para salir de sus pensamientos y actuar en algo tangible o práctico. El mundo de los negocios tiene muchos buenos ejemplos de individuos espabilados con una educación básica que han triunfado al aplicar lo que habían aprendido sobre la gente y la vida. Como dijo Mark Twain, nunca he dejado que mi escolarización interfiera con mi educación. Richard Branson, fundador del sello internacional Virgin, hablaba así de su más grande motivación. No dejo de ponerme a prueba. Veo la vida como una larga carrera universitaria, algo que nunca he tenido. Cada día aprendo algo nuevo. Jamie Oliver dejó la escuela con 16 años para matricularse en una escuela de hostelería. John Madesky, un magnate de 350 millones de libras, hecho a sí mismo, afirma: yo nunca aprobé un examen. Conseguí mi éxito asistiendo a la Universidad de la Vida. Bill Gates de Microsoft y Michael Dell dejaron también la universidad para matricularse en la Universidad de la Vida y comenzar su propio negocio, igual que Gordon Ramsay, Simon Cowell y la desaparecida Anita Roddick. Un estudio sobre jefes de pequeñas empresas llevado a cabo por YouGov para la división de banca local de Barclays Bank en mayo de 2007 revelaba que solo el 11% cree que tener una buena educación es crucial para tener éxito en los negocios, y menos de la mitad tenía de hecho una titulación superior. Así que el argumento de que los títulos educativos son esenciales para triunfar en los negocios está equivocado. Aquí tenemos otro ejemplo de limitaciones autoimpuestas que se han mantenido activas a pesar de la evidencia en su contra y además han provocado un impacto en la autoconfianza. Caso real. Algo no es así solo porque alguien te lo diga. Tara Uren tenía un trabajo como directora de atención al cliente para el que era muy capaz. Sin embargo, tenía una creencia limitadora respecto a que era un desastre con el inglés. Solía escribir cartas muy sensibles a los clientes, sacadas enteramente de su propia cosecha, y seguía sin embargo pensando que era un desastre con el inglés. Tanto
que se sentía demasiado insegura como participar en ninguna tarea que tuviera nada que ver con la sintaxis del lenguaje. Su creencia se había originado porque una profesora de inglés le había dicho a Tara que debía ser contable, una carrera que Tara odiaba, porque se le daba muy mal en inglés. Cuidado con las creencias que otros intentan imponerte. Caso real. Él o ella tiene más experiencia. Peter Brook, el famoso director de teatro, en su maravilloso libro El espacio abierto, habla de cómo actores reconocidos se venían abajo en presencia de la experiencia. Durante un espectáculo en tributo a Judi Dench, varios actores famosos describían cómo les habían temblado las rodillas y se habían muerto de miedo la primera vez que les habían pedido que trabajaran con ella, hasta que por supuesto la habían conocido y se habían dado cuenta de que era un ser humano muy divertido. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos en que la seguridad parecía desvanecerse? Nadie les había quitado su destreza como actores, no se habían convertido de repente en amateurs. Es toda una ilusión creada por la percepción y basada en una creencia. Si crees que te olvidarás de cómo actuar en presencia de un maestro o cuando un maestro te observa, entonces tendrás lo que has pensado. La belleza proviene del interior. En el mundo de la cosmética y la cirugía estética, es fácil comprender cómo algunas personas se sienten obsesionadas con mejorar su aspecto. Los medios de comunicación están constantemente recordándonos lo imperfecto que somos y cómo, utilizando ciertos productos, podemos tener una piel, un cabello y una figura perfectos. No hay nada malo en querer tener buen aspecto y sentirse bien, pero es una realidad que va demasiado lejos para algunas personas. Hasta que no consiguen su aspecto perfecto, se encuentran cada vez más insatisfechos consigo mismos, como personas, y su autoestima se va erosionando progresivamente. Están solo a un paso de caer en lo enfermizo. Si este es tu caso, detente y mira a tu alrededor. Deja de buscar gente perfecta para compararte con ellos. Esto solo te producirá insatisfacción. Empieza a observar a las personas corrientes que, al margen del aspecto que tengan, parecen desenvolverse bien en la vida. Observa lo felices que son estas personas y cómo su seguridad no tiene nada que ver con su aspecto, sino con cómo se conectan y se comprometen con las personas que los rodean. Dicen que la belleza proviene del interior y puedes observar cómo personas cuyo físico está muy alejado de ser hermoso parecen atraer a las otras personas a causa de la energía que proyectan desde su interior. El actor francés Gerard Depardieu tiene una nariz grande y unos ojos pequeños, rasgos normalmente nada atractivos, pero tiene un gran éxito entre las mujeres de todo el mundo porque proyecta algo desde lo más profundo de su ser. Mira las fotos de otras personas famosas como Danny DeVito, que es bajito y gordo, Shane McGowan, del grupo de rock irlandés The Powers, con sus horribles dientes, Bryan Adams con su acné. Pregúntate si su éxito es debido a su aspecto o a otra cosa. Compruébalo por ti mismo observando lo opuesto, personas con un aspecto físico atractivo, pero que cuando te acercas a ellas y escuchas cómo se comunican, la atracción pierde su poder, y viceversa. Supera tu reticencia a hablar con alguien, por ejemplo en una fiesta, que tenga aspecto poco atractivo, pero que cuando hablas con él demuestra tener una personalidad cálida y agradable. Excusas e ilusiones. Por supuesto, podrías rebatirnos con todo tipo de excusas acerca del éxito de las personas que hemos mencionado anteriormente, como el talento, sus privilegios o la suerte, pero estarías utilizando excusas para justificar tu propia carencia de autoestima. Observa que todas estas personas tuvieron que descubrir y desarrollar su talento, trabajar mucho para triunfar, enfocarse en algo más importante que su aspecto, centrarse en lo que querían hacer. Cuando diriges tu energía a tu idea de no ser atractivo, no es probable que dediques el tiempo y el esfuerzo necesarios para conseguir algo importante. Cuando tengas en cuenta todo esto, llegarás a la conclusión de que cualquier ilusión o imagen que estés utilizando para construir tu vida está basada siempre en tu creencia sobre ti mismo. ¿De dónde viene la duda? Sabemos que la seguridad puede ser puesta a prueba de forma severa por la presencia de creencias limitadoras como: ella tiene una licenciatura, ella debe ser mejor que yo, si hiciera eso, sé que pasaría aquello.
Él ha alcanzado un puesto muy alto en la empresa. No puedo proponerle nada. Mi sugerencia sería rechazada. No soy lo bastante atractivo como para gustarle a la gente. ¿Cómo creamos creencias limitadoras? Adoptamos creencias limitadoras cuando nos comparamos con alguien más, observamos las cosas y les damos un significado generalmente negativo. De esta manera creamos una creencia limitadora que regirá nuestro modo de pensar, lo que predecirá y determinará nuestro comportamiento. Creencias que obstaculizan la seguridad. Las creencias limitadoras forman parte del lenguaje diario y si no se afrontan, desembocan en la tendencia habitual a evitar situaciones desagradables o difíciles. Por su naturaleza, toda creencia una vez formada atrae evidencia para demostrarse cierta y nos hace ignorar todo lo que la desmiente. Puede ser una creencia muy cuestionable, pero somos capaces de llegar muy lejos a la hora de defender nuestras creencias. Lo triste es que basta con una sola experiencia, como una fiesta nocturna que no salió bien, para forjar una creencia del tipo no me dan bien las fiestas nocturnas, para que nuestra seguridad se vea abatida y para que evitemos las fiestas nocturnas en el futuro a toda costa. Con el fin de tomar medidas para cambiar las creencias que se interponen entre tu seguridad y tú, tienes que explorar tus valores. En otras palabras, aquello que te encantaría conseguir es lo bastante importante para ti. Puede parecer una pregunta del tipo ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque puede que te digas a ti mismo que una cosa no es importante porque no crees que puedas conseguirla. Así, tratas de olvidar esa cosa imposible mientras continúas centrándote en las cosas que crees que sí puedes conseguir. A menudo, nunca vuelves a plantearte realizar lo que habías considerado imposible. Eliminar creencias negativas y crear imágenes nuevas y más poderosas acerca de las cosas que son importantes para ti es clave para reforzar tu seguridad. Cuando algo es importante para ti y construyes tus creencias para apoyar la posibilidad de conseguirlo, te pondrás en la posición de practicar las habilidades y aprovechar las oportunidades que necesitas. Por ejemplo, Pat McCoy odiaba las asignaturas de ciencias en el colegio y evitaba cualquier cosa que tuviera que ver con biología, física y química, hasta que desarrolló un interés relacionado con la salud y la nutrición. De pronto su valor fue más fuerte que su creencia de que no se le daban bien las ciencias. Así fue capaz de aprobar sus exámenes de nutrición sin problemas. Por lo tanto, para reforzar tu seguridad es fundamental eliminar tus creencias negativas y crear imágenes más poderosas acerca de las cosas que son importantes para ti. Te proponemos un ejercicio para ponerlo en práctica. Ejercicio. Líbrate de creencias negativas, reemplazándolas con creencias positivas. Utiliza este ejercicio para librarte de una imagen negativa y reemplazarla por otra que refuerce tu seguridad. Paso 1. Toma un cuaderno de notas tipo post-it y encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte y dejar que tu mente fluya con libertad. Paso 2. Asegúrate de tener una pared vacía en la que pegar tus notas. Pon música de fondo y comienza a escribir. Paso 3. Haz una nota por cada una de las cosas que te has dicho a ti mismo que no tienes la seguridad de hacer. No importa si son cosas pequeñas o grandes, decisivas. Cuando completes cada nota, pégala en la pared a la altura de tus ojos en ningún orden en particular. Cuando pienses que has terminado, sal de la habitación y haz algo distinto para distraerte. Paso 4. Regresa después de un rato y observa tus notas una a una. Y entonces pregúntate, si dentro de 5 años no he conseguido esto, ¿cómo me sentiré? Si la respuesta es indiferente, entonces lo más probable es que no sea importante para ti. Puedes poner esa nota a un lado. Para ayudarte en el proceso de poda y descubrir el puñado de cosas que deseas de corazón conseguir, si tuvieras la seguridad necesaria para ello, pregúntate, ¿qué significaría para mí conseguir esta cosa en particular? Puede que descubras que las respuestas a esta pregunta están ligadas a tu perfil personal. Paso 5. Ahora que has reducido la lista de notas, toma cada una por separado y pregúntate, ¿cuál es mi creencia acerca de mi habilidad para conseguir esto? Escribe más notas con los pensamientos que limiten u obstruyan tu creencia de poder conseguirlo. Por ejemplo, puedes haber escrito saltar en paracaídas,
pero la nota que escribas ahora puede decir: no podré respirar o mi paracaídas no se abrirá. Paso 6. Confronta cada creencia negativa con una serie de preguntas. Utilízalas para confrontar todas las creencias negativas que encuentres en ti. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Qué evidencia apoya esta creencia? ¿Qué evidencia hay en su contra? ¿Qué pasará si sigo manteniendo esta creencia? ¿Qué podría pasar si creyera lo opuesto? ¿Qué tiene de ridículo esta creencia? ¿Qué creencia sería mejor tener para reforzar mi seguridad? Conseguir el tono de voz correcto. Afirma tu nueva creencia en un tono de voz positivo y llénalo de fuerza todo lo que puedas. Para ayudar a que te acostumbres a la noción de tono, repite estas frases poniendo énfasis en la palabra en negrita cada vez que las recitas en voz alta. Dilas despacio, exagerando la entonación, sobre todo al final. Y sube el volumen. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad hoy pase lo que pase. Voy a sentirme bien de verdad pase lo que pase. Utiliza un tono de voz que te motive y te anime a ponerte en pie y emprender algo. Si te ayuda, imagina el tono de alguien que tenga una voz marcadamente poderosa, positiva y distintiva, como James Bond, Daniel Craig, Sean Connery, Roger Moore, el actor Jim Carrey, el presentador Jeremy Paxman o incluso Arnold Schwarzenegger, como gobernador de California o como Terminator. Practica repitiéndote a ti mismo la nueva creencia hasta que se convierta en algo automático. Recuerda que todo lo que te digas a ti mismo, con tu voz interior o diciéndolo en voz alta, es como una orden que estás grabando en profundidad en tu carácter y tu personalidad. Con seguridad, no hay límites para conseguir tus objetivos. Ahora comienza a imaginar por un momento qué harías si no tuvieras problemas de inseguridad. ¿Cuánto podrías conseguir? ¿Cuántas presentaciones elocuentes podrías dar? ¿Cuántas maravillosas fiestas nocturnas podrías disfrutar? ¿En cuántas personas podrías ejercer tu influencia? ¿Cuántas decisiones atrevidas harías? ¿Cuánto coquetearías? ¿Qué talento desarrollarías? ¿Le pondrías fin a una relación disfuncional? ¿Cambiarías tu trabajo e incluso tu carrera profesional? ¿Empezarías una relación con alguien nuevo? ¿Te mudarías de casa? ¿Terminarías un contrato o harías una llamada de teléfono difícil? ¿Tratarías a tus hijos de forma diferente? ¿Harías algo apoyándote en tu valor, como fundar un negocio, iniciar un nuevo deporte o tocar un instrumento musical? Principio PNL que hemos aprendido hoy. Defenderás aquello en lo que creas. Una vez que adoptas una creencia, su naturaleza te hará defenderla y buscar evidencias que prueben que es cierta. Esto se aplica tanto a la religión como a la espiritualidad y a las creencias acerca de ti mismo y tus habilidades. Así que, si crees que no eres capaz, entonces te asegurarás de no conseguirlo nunca. Si crees que eres tímido y vergonzoso, entonces encontrarás muchas pruebas para mantener viva esa creencia. Si crees que Jack es un vago, te convencerás a ti mismo de que es verdad. Pero si crees que eres capaz, buscarás el modo de triunfar. ¿Por qué no usar este increíble proceso para defender creencias poderosas y reforzadoras de la seguridad? Puedes hacerlo si crees en ello, y tus creencias pronto empezarán a cambiar la manera en que te ves a ti mismo y tu idea acerca de lo que puedes conseguir. Cree en ti mismo, utiliza creencias reforzadoras, comprométete y háblate a ti mismo con un tono de voz seguro para impulsar tu confianza cada vez más lejos.